En este apartado vamos a ver la importancia que tienen los factores externos en el proceso de decisión de compra y en el comportamiento del consumidor. Los factores externos son el conjunto de factores no controlables por el consumidor que influyen en el mercado y en las decisiones de marketing de las empresas. Existen factores que influyen directamente en las decisiones de los individuos, que denominamos microentorno o entorno específico, y otros factores cuya influencia no es tan directa, pero que tienen una gran trascendencia en la actividad comercial, social y humana, al que denominamos macroentorno. Los factores externos, por tanto, son las variables del macro y del microentorno, así como variables de marketing que influyen en el comportamiento del consumidor. En la actualidad, las organizaciones se han dado cuenta de la importancia que tiene anticiparse a los cambios que se producen en el entorno para hacer frente a decisiones complejas y para detectar posibles oportunidades. Podemos citar tres aspectos que nos permiten calificar la situación actual del entorno como complicada. En primer lugar, la globalización de la economía, también el elevado ritmo de intercambio e innovación tecnológico y la aparición de nuevos competidores a nivel mundial. Como consumidores, es inevitable que reaccionemos positivamente e incrementemos nuestro consumo de productos cuando la situación económica es buena, y al contrario, cuando la economía real se debilita, nuestras expectativas bajan y esto se traduce en un menor consumo. A su vez, esto conlleva un efecto rebote en el resto de los indicadores económicos, en el desempleo, en la confianza del consumidor, en la inversión, el ahorro privado, la deuda pública, etc. Igualmente, la inestabilidad política genera incertidumbre y retrae la actividad pública y privada, y esto se refleja en la bolsa y en la famosa prima de riesgo. Pero no todos los consumidores reaccionamos igual. Nos influyen de forma diferente aspectos económicos, políticos, culturales, etc. La pertenencia a una determinada sociedad, a una cultura, a un sistema demográfico diferente, etc., condiciona en gran medida la forma de comprar y consumir. Por ello, vamos a analizar el macroentorno y dentro de este el entorno demográfico, el económico, el político y legal, el medioambiental, el tecnológico y el cultural y social. Y vamos también a estudiar la importancia que tiene el microentorno y dentro de este las clases sociales, los grupos sociales, la familia y factores de tipo situacional. Todos los factores del macroentorno son importantes, si bien en lo que se refiere al consumidor el más importante es el factor cultural. La cultura es importante porque influye en nuestro comportamiento y condiciona la forma de vida de los individuos de cualquier sociedad. La cultura es el eje central sobre el que transcurre la interacción entre las personas que conforman una sociedad y afecta, por un lado, a la naturaleza de los públicos objetivos y, por otro, a los mensajes y medios empleados. La presencia de empresas a nivel internacional y la globalización de las comunicaciones implica que las culturas se estén aproximando, es decir, se estén homogeneizando. Por este motivo, muchas empresas realizan estrategias de marketing a nivel global. La cultura es el conjunto de normas, creencias y costumbres que son aprendidas por la sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes. La cultura se adquiere desde la infancia y es un proceso educativo de socialización, por lo que podemos hablar de la cultura occidental, la cultura popular, la cultura gastronómica, etc. Sin embargo, la multiculturalidad es una realidad y lo seguirá siendo en el futuro. Las diferentes culturas se transforman constantemente y además dentro de las culturas existe lo que se conoce como subculturas. Las subculturas son culturas específicas que dotan a sus miembros de factores de identificación y socialización específicos. Por eso, dentro de nuestra propia cultura encontramos grupos extranjeros, religiosos, geográficos, radicales, etc.
Tanto la cultura como la subcultura tienen una serie de características comunes. En primer lugar, son el resultado de un proceso de aprendizaje y se transmiten inconscientemente desde la niñez, por lo que la primera influencia es familiar, si bien se adquiere a través de tres componentes. Uno formal, que viene determinado obviamente por la familia; otro informal, que se aprende por la relación con el entorno, es decir, con amigos, vecinos, compañeros, etc. Y un componente técnico, que es la enseñanza reglada o regulada, es decir, la recibida en el colegio, en el instituto, en la universidad, etc. Otra característica es que se trata, tanto la cultura como la subcultura, de un fenómeno social que se extiende desde la familia hasta la sociedad. La cultura de un determinado país o región se puede extender a través de la exportación de sus productos y costumbres, tal y como hemos podido comprobar con la aparición del Black Friday o de Halloween. En tercer lugar, la cultura y la subcultura producen seguridad, nos confortan, son gratificantes, en definitiva, generan satisfacción. Hay que tener en cuenta que la sociedad se renueva constantemente, por lo que cuando un valor cultural no satisface a la sociedad, se modifica o se elimina. También hay que destacar que la cultura y la subcultura es un proceso adaptativo, es decir, cambia de forma gradual y constante, salvo las revoluciones industriales, que son la excepción. Lo normal es que la evolución cultural sea lenta y progresiva. Y por último, tanto una como otra, tanto la cultura como la subcultura, tienen una naturaleza normativa, es decir, se ajusta a unas reglas de comportamiento. De hecho, muchas costumbres culturales se han convertido en leyes que permiten a la sociedad vivir en armonía. Un concepto muy importante ligado a la cultura es la socialización, que es un proceso a través del cual una persona aprende la cultura correspondiente al lugar geográfico y la sociedad donde ha crecido. En este proceso intervienen muchos grupos, como la familia, las instituciones religiosas, el sistema educativo y otros grupos de referencia tales como amigos, compañeros del trabajo, socios, etc. Y no hay que olvidar también la influencia que tienen los medios de comunicación. Los valores culturales que se adquieren en este proceso de socialización son elementos muy significativos para la comprensión de la cultura en una sociedad. Por valor podemos entender una creencia o sentimiento con carácter general de que determinadas actividades, relaciones u objetivos son importantes para la conservación y mantenimiento de una comunidad y de su estabilidad o bienestar. Los valores se aprenden por la interacción social, sobre todo a través de la familia y los amigos. Así, en la cultura occidental pueden señalarse algunos valores predominantes, como por ejemplo el materialismo, la competitividad, el hedonismo y la libertad, entre otros, pero sobre todo el valor del consumo. El valor dado por nuestra cultura al consumo supone que la mayoría de sus ciudadanos son consumidores, es decir, tienen capacidad y voluntad de consumir productos que antes solo eran accesibles para personas con un poder adquisitivo más elevado. En consecuencia, hay consumidores que consumen de forma más intensa y, además de los productos necesarios, consumen productos que poseen un significado más hedónico o simbólico. Por último, hay que indicar que el consumo tiene la capacidad de integrar a las personas en el grupo, dotándolas de una posición social determinada, produce similitud, unión y solidaridad con el grupo y al mismo tiempo segregación y exclusión de otros grupos. En cuanto al microentorno, el primer factor que vamos a explicar son los grupos sociales. Los grupos sociales son grupos de referencia con los que el consumidor se identifica y que influyen en la formación tanto de sus creencias como de sus actitudes y comportamientos. Los grupos sociales tienen una serie de características. En primer lugar, es que cada uno de los miembros del grupo se definen como parte del grupo y por lo tanto todos los miembros definen lo que es el grupo. En segundo lugar, comparten ciertas normas, creencias y valores, aunque no siempre lo hacen de forma explícita. En tercer lugar, desarrollan alguna conducta coordinada y finalmente las personas que forman parte
de un grupo social se sienten integrantes de dicho grupo y los demás, los que no pertenecen al grupo social, los reconocen como tal. Los grupos sociales se pueden clasificar de diversas maneras. Así, según la conexión entre sus miembros, puede hablarse de grupos primarios o secundarios y según su estructura podemos encontrar grupos formales o informales. Además, el consumidor se caracteriza por su actual pertenencia a determinados grupos o por su aspiración a formar parte de otros grupos que utiliza como referencia. Teniendo en cuenta esto, podemos unir todos estos grupos en una tabla, tal y como se puede ver en la diapositiva, diferenciando entre grupos de pertenencia y grupos de referencia. Los grupos de pertenencia, o de los que un individuo es miembro, son aquellos en los que participamos, es decir, aquellos en los que existe una reciprocidad de comunicación. A su vez, estos grupos de pertenencia se pueden dividir, por un lado, en grupos primarios o secundarios y por otro, en grupos formales e informales. En los grupos primarios, la relación es frecuente, íntima y estrecha, mientras que en los grupos secundarios la relación y la comunicación es menos frecuente, las relaciones son más impersonales y no se llega a intimar con el grupo. Los grupos formales, por su parte, tienen normas precisas y determinadas y suelen tener objetivos específicos, mientras que los grupos informales tienen una estructura flexible, no tienen definidos objetivos y la interacción entre sus miembros no está muy estructurada. Por su parte, los grupos de referencia o a los que se aspira a pertenecer son grupos a los que no pertenece el individuo, pero de los que le gustaría formar parte o asemejarse. Y se pueden encontrar grupos de referencia de dos tipos: aquellos en los que puede haber contacto directo y aquellos en los que no hay tal contacto. Evidentemente, la esperanza de pertenecer a estos grupos es muy remota. De todos los grupos sociales, los principales son la familia, los amigos, algunos grupos formales como un equipo de fútbol, una asociación religiosa, etc., y los compañeros de trabajo. Para los analistas del comportamiento del consumidor, la existencia de los grupos sociales es muy importante, ya que son un factor clave en la formación de los gustos y preferencias de los consumidores. En este sentido, los grupos sociales cumplen 5 funciones fundamentales. En primer lugar, son integradores, ya que establecen pautas de comportamiento voluntarias y obligatorias, por lo que favorecen la integración de los individuos en la sociedad. En segundo lugar, los grupos sociales establecen normas. En este sentido, hay que decir que desde épocas ancestrales la existencia de reglas y normas de conducta, escritas y no escritas, establecidas dentro y para el grupo, han permitido la estabilidad y la prosperidad de las sociedades. En tercer lugar, desarrollan el proceso de socialización. De hecho, los grupos sociales extienden dicho proceso hacia nuevos miembros que aprenden las normas y los roles del grupo. En cuarto lugar, los grupos sociales asignan roles a cada individuo. En este sentido, el grupo social establece el papel de cada miembro dentro del mismo. Así, se establecen relaciones del tipo padre-hijo, jefe-subordinado, capitán-resto del equipo, etc. Cada rol da lugar a un estatus diferente, que es la posición que alcanza el sujeto en el seno del grupo. Y en quinto lugar, los grupos sociales tienen una influencia y un poder muy importante dentro del grupo sobre la conducta de sus miembros. El grupo puede actuar como constructor de identidad, como ocurre con los adolescentes, o como modelo de conducta, por ejemplo, a la hora de comprar. Para las decisiones de marketing, esta última función es básica y por este motivo tratan de medir cuál es la influencia de los diferentes grupos en el comportamiento de sus individuos. Esta influencia puede ser informativa, normativa e identificativa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que dentro de los grupos sociales se intercambia información, es decir, sus integrantes buscan, comparan y filtran la información de unos a otros. En segundo lugar, para ser aceptado,
Dentro del grupo, el individuo debe adaptar su comportamiento al del grupo. Esta adaptación puede requerir cumplir unas normas reguladas u orientar el comportamiento hacia determinados productos, valores, creencias, etc. Y en tercer lugar, los grupos sociales solucionan la necesidad de sentirse seguro, es decir, los valores del grupo producen en sus miembros sensación de seguridad y confianza. La familia es el conjunto de dos o más personas que viven juntas, están relacionadas por sangre, adopción o matrimonio, forman una unidad de gasto, ingreso y consumo y tienen necesidades individuales y colectivas. Desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, la familia es especialmente importante por los siguientes motivos. En primer lugar, dentro de la familia se consumen muchos y diferentes tipos de productos. Además, la influencia entre los miembros de la familia es muy grande. Por otra parte, las decisiones de consumo se pueden tomar individualmente y de forma conjunta. Así, por ejemplo, el hijo puede elegir sus zapatillas para hacer deporte, pero el lugar de vacaciones suele ser una decisión que toma toda la familia. En muchas ocasiones se deben sacrificar consumos individuales por el bien de la familia y, por último, dentro de la familia se produce el aprendizaje más elemental y este constituye parte esencial del proceso de socialización del individuo y de su proceso de decisión de compra. También hay que decir que en el seno de una familia se pueden dar todos los roles del consumidor, es decir, el iniciador, el influenciador, el decisor, el comprador y el usuario. Los miembros de la familia intercambian estos roles según el tipo de producto, según la situación o según el ciclo de vida familiar. Así, por ejemplo, la compra de un automóvil es eventual e involucra a toda la familia, mientras que la compra de ropa interior es una decisión individual que se toma de forma rutinaria. Otros aspectos a tener en cuenta son, por un lado, hay un cambio de la estructura familiar tradicional, es decir, menos matrimonios y los que hay tienen menos hijos, incluso hay más matrimonios sin hijos. Además, se ha producido un retraso en la edad para contraer matrimonio y para tener hijos. Y por otro lado, hay un cambio de roles familiares debido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la mayor permanencia de los hijos en el hogar familiar. Como ya hemos comentado, en la familia se toman muchas decisiones, unas de forma conjunta, otras de forma individual. Las decisiones que se toman de forma conjunta se deben sobre todo a tres circunstancias. En primer lugar, cuando la decisión de compra es importante o el nivel de riesgo percibido es alto. En segundo lugar, cuando la familia es joven, en este caso, conforme el matrimonio se hace mayor, se separan las decisiones de compra del hombre y de la mujer. Y finalmente, cuando hay hijos en el matrimonio, muchas decisiones de compra se delegan en ellos, como es el caso de algunos productos tecnológicos como el móvil, el ordenador, la televisión, etc. El producto comprado puede depender de cómo, cuándo, dónde y por qué va a utilizarse o a consumirse. En este sentido, los factores situacionales explican por qué el consumidor se comporta de forma diferente según la situación que se presente. Algo que resulta muy importante es que cuanto mayor es la lealtad de compra o el interés por el producto, menor será la influencia de estos factores situacionales. Sin embargo, en muchas ocasiones son determinantes en las decisiones de compra, como por ejemplo cuando las compras no están planificadas. Por ello, se puede distinguir entre situaciones de compra y situaciones de consumo. En cuanto a las situaciones de compra, por ejemplo, no es lo mismo comprar para uno mismo que para regalar, y no es lo mismo comprar un producto con el precio rebajado que en condiciones de precio normales. Y en cuanto a las situaciones de consumo, por ejemplo, es diferente comprar para la familia o para los invitados, comprar para consumir en casa o para consumir cuando viajamos, consumir de día o consumir de noche, o consumir en verano o en invierno. Los factores situacionales son tan importantes que pueden influir en el estado de ánimo del consumidor y por este motivo
Los grandes centros comerciales crean espacios de ocio y disfrute donde el consumidor se siente cómodo y compra productos. En ellos podemos encontrar productos y servicios muy variados como zapatos, comida, ropa, helados, cine, etc. La clase social es un concepto muy debatido, sobre todo a nivel político y social. Sin embargo, desde la perspectiva del comportamiento del consumidor no existe dicho debate, ya que se estudian porque establecen grupos o segmentos diferentes a los que pueden dirigirse estrategias diferenciadas. La clase social es una agrupación no formal de personas con ocupación, rentas y educación similares que comparten ciertos valores, comportamientos y actitudes. La clase social se determina en función de una serie de características de tipo socioeconómico que tenemos los individuos, como pueden ser el nivel de ingresos, el trabajo, el nivel de formación que se asocia con la educación, el tipo de casa donde se vive, el barrio en el que se reside, la vivienda, si es en propiedad o en alquiler, la posesión de determinados productos como automóvil, teléfono, televisor, tarjeta de crédito, etc., y la utilización del servicio doméstico. Las clases sociales presentan las siguientes características. En primer lugar, tienen estatus. El estatus viene determinado por la autoridad sobre los demás, el poder, los ingresos, los hábitos de consumo, el estilo de vida, la educación, la profesión, etc. Cada clase social satisface sus necesidades en función de estos aspectos, por lo que las estrategias de marketing se centran en conocer cuál es el estatus de los consumidores. En segundo lugar, como ya hemos comentado, las clases sociales se explican a partir de ciertos rasgos comunes como el nivel de ingresos, educación, tipo de casa donde se vive, barrio en el que se reside, etc. Pero los más importantes son el nivel de ingresos, el empleo, que es el más importante, y la vivienda. En tercer lugar, las clases sociales son jerárquicas y siguen un orden vertical que va desde el estatus más bajo al más alto. Los individuos pueden moverse de una clase social a otra a lo largo de su ciclo de vida, y eso es lo que se conoce como movilidad social. La movilidad social depende del tipo de sociedad, del nivel de desarrollo y de la estructura política. En cuarto lugar, las clases sociales limitan el comportamiento, por lo que es bastante común que los individuos de una clase se relacionen con individuos de su misma clase social. Y en quinto lugar, las clases sociales son homogéneas, por lo que ayudan a segmentar el mercado y a diseñar estrategias en función de los segmentos obtenidos. Existen muchas investigaciones que han dado como resultado diversas clasificaciones de clases sociales. Nosotros, por su simplicidad, hemos escogido la realizada por la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, ESOMAR, que distingue 5 clases sociales. La clase A, donde se incluyen los individuos que desarrollan tareas de alta dirección y profesionales con un alto nivel educativo. La clase B, en este grupo incluimos los diferentes tipos existentes de mandos intermedios con un alto nivel educativo. La clase C, que son empleados no manuales, trabajadores cualificados y propietarios de negocios con un buen nivel educativo. La clase D, donde se incluyen los trabajadores manuales cualificados y no cualificados y trabajadores no manuales encargados con un bajo nivel educativo. Y finalmente la clase E, que son trabajadores manuales cualificados y no cualificados, propietarios de pequeñas empresas y agricultores, ganaderos o pescadores con un menor nivel educativo. Dentro de esta última clase social existen los denominados subgrupos o niveles E1, E2 y E3.